Comenzamos entonces. Muy buenas noches para todos y para todas. Hola, hola. Por favor, recuerden poner nombre y apellido en el chat, así después les paso el presente. Bien, un poco comentaba para Marta que era primera clase, pero recordatorio para todos. Vamos a comenzar con el repaso de las últimas dos clases que tuvimos de cantidades en química, ¿sí? Dudas, consultas que puede haber del desarrollo de ejercicios, de cuestiones teóricas, ¿sí? Tengo también un video después para pasarles que encontré una compañera de la mañana que tiene una serie de explicaciones que quizás está bueno o alguno o alguna les sirva. Que deben subirlo al campus también para que tengan acceso. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda puntual, algún ejercicio que quieran rever de la guía. Igual yo para descongelar Momento soy más consulta. de dejarlo afuera o abajo de la heladera. No me gusta descongelar. Después para recalentar sí, vamos. Pero para descongelar no sé, no me gusta mucho. No sé, no me gusta. Como las veces que quiero descongelar, no, medio que se hace cosa. Ah, bueno, ahí está. Nos ha pasado de descongelar. Ahí está el problema. Como que la descongela, pero como que la... ¿Dudas? ¿Consultas? Están callados hoy. ¿Algún ejercicio que haya quedado picando? ¿Alguna cosa que no se entendió? Vale, Si ¿cuál no, puedo damos pie a la nueva unidad. Bueno, parece que no hay dudas. te metí el doble? Bueno, si les parece, entonces avanzamos con la unidad de soluciones, ¿sí? Y si queda después alguna duda de cantidades en química, lo vemos al final de la clase. ¿Alguna reacción? ¿Están ahí? Hola, sí, profe. Bien, perfecto. Avanzamos entonces con soluciones. Cualquier cosita retomamos con cantidades en química más adelante. Bien, entonces ahí les comparto pantalla y comenzamos con soluciones. Sí, para quienes se fueron sumando, por favor pónganme nombre y apellido. Bien. Bueno, entonces comenzamos con... Ahí voy mirando mensajitos. Comenzamos con soluciones, ¿sí? Como les dije, esta segunda parte de la materia es, dentro de todo, lo más importante que vamos a ver, introducción a la química. No por eso las unidades anteriores no son importantes, sino que son claves para poder entender lo que viene a continuación, como habrán visto para cantidades en química y ahora para soluciones. Y como también les comenté, cuando comenzamos a, cuando presentamos a Introducción a la Química como asignatura, en nuestra unidad 1 yo les dije que íbamos a hacer un recorrido a lo largo de las unidades para volver otra vez a la unidad 1, pero ahora con mucho más conocimiento y posibilidades de completar lo que era la definición de la química, que era esta ciencia que podía estudiar a la materia en su composición, propiedades y transformaciones. Entonces vamos a ver que todo lo que es la parte de propiedades y composición y propiedades lo fuimos viendo y ahora nos estamos acercando a esta composición en la macroescala con sistemas materiales que son de uso cotidiano en el laboratorio. Entonces, en cantidades en química presentamos, ahí está, en cantidades en química lo que hicimos fue presentar, ¿sí?
que era una unidad bisagra porque lo que nos permitía es comunicar la micro con la macroescala. Es decir, pasar de la escala atómica o molecular a la escala molar, ¿sí? Es decir, la cantidad de moles, que es lo que nos permite trabajar con masas o unidades de masa conocidas, como son los gramos y los miligramos. Entonces, todo eso que nosotros vimos en nuestra unidad 4 nos va a permitir trabajar con la parte de soluciones. Que si se acuerdan, puede ser que la unidad 1 quedó allá muy lejos y hace tiempo, y para los que están estudiando para el recuperatorio está bastante cerca. Soluciones eran mezclas homogéneas de dos o más sustancias puras, ¿sí? Era un ejemplo, o mejor dicho, otra forma de decirle a los sistemas o mezclas homogéneas, ¿sí? Donde podíamos identificar dos tipos de componentes, o dos grandes tipos de componentes, que podían tener dos o más, pero que los clasificábamos en lo que son solutos y solventes. Soluto o solutos van a ser los componentes que estén presentes en nuestra solución en menor proporción, mientras que el solvente va a ser ese componente presente en mayor proporción. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un vaso de agua con un poco de sal, ahí podemos identificar que el solvente va a ser el agua, que va a estar en mayor proporción, y el soluto va a ser la sal, que va a ser el componente que esté presente en menor proporción. Algo que es muy común, pero que no hay que cometer el error teórico, es que el solvente no es siempre el agua. Mayoritariamente se usa el agua como solvente, más que nada por las aplicaciones que nosotros tenemos de las soluciones, pero puede haber otros tipos de solventes, ¿sí? Que no sean acuosos. Sí. A su vez, no todas las soluciones son líquidas y eso es súper importante. No. Por eso también no todos los solventes son agua. Porque las soluciones pueden formarse a partir de componentes con distintos estados de agregación, es decir, distintos estados de la materia. Y por ende van a existir soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Y generalmente el estado de agregación lo define el solvente. Entonces, por lo general, el estado de agregación final de nuestra solución es idéntico o similar a el del solvente. Por ejemplo, acá vamos a poner varios ejemplos. Una solución sólido en sólido es una aleación, por ejemplo el bronce. El bronce es una mezcla entre cobre y estaño, ¿sí? Habíamos visto en el enlace metálico que también lo podíamos llamar aleación. El agua salada, ¿sí? Que nos vino acompañando desde la unidad 1 como ejemplo de cabecera de una solución, es una solución sólido en líquido, es decir, sal en agua. Después tenemos la soda de mesa, ¿sí? Que acá es donde yo les decía que la soda era un ejemplo que no se terminaba de entender en la unidad 1, pero que en otras unidades yo les iba a explicar por qué. Porque el caso de la soda de mesa es una solución gas en líquido. Es conflictivo porque vemos las burbujas, pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que la solución va a ser el gas disuelto, que en este caso es el dióxido de carbono, disuelto en agua, que es nuestro solvente líquido, o en estado líquido. Y finalmente el gas natural, ¿sí? Que es una solución gas en gas, ¿sí? Particularmente nosotros cuando utilizamos el gas natural en la cocina, si queda perdiendo, no vemos dos gases diferentes o no olemos, por ejemplo, dos gases diferentes, sino que se percibe como una mezcla, ¿sí? Una mezcla homogénea. Particularmente no tienen olor ninguno de los dos, ni el propano ni el butano. El olor que uno siente cuando se pierde gas es porque se le incorpora, esto datazo, se le incorpora un gas azufrado, ¿sí? Un compuesto azufrado para que uno sienta el olor, pero pueda percibir el olor de que se está perdiendo el gas, porque si no sería un problema que quede ahí tendido el gas y uno se ahoga. Bien, hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien, profe. Buenísimo. Para quienes se sumaron recién,
Para los que estaban presentes no habían dudas ni consultas de cantidades en química, así que continuamos con la unidad 5, que es soluciones, y en caso de tener alguna consulta sobre la unidad 4, quienes se sumaron más tarde, lo podemos llegar a ver al final de la clase. Bien, Ahí va. entonces continuamos. Ahora, para que nosotros podamos formar esta solución, porque hasta ahora la definimos, explicamos qué es una solución, cuáles son sus componentes y cómo puede ser, ¿sí? O en qué estado de agregación lo podemos encontrar. Ahora, para poder hacer una solución, ¿sí? O formar una solución, vamos a hablar del proceso de disolución. Ahora, Uno menos. esta unidad en particular, la unidad 5, tiene muchos conceptos y definiciones. Recomiendo si les sirve para ir haciendo, no memoria porque no está bueno que sea un estudio de memoria, pero para ir asimilándolo, Dos menos. ir haciendo como un glosario con las diferentes definiciones para que después no se hagan una ensalada entre solución, disolución, Aquí otra estás. palabra que vamos a usar la Aquí clase estás, que aquí viene, tira todo. etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma una solución? Por el proceso de disolución, que pueden encontrarlo, muy a mi pesar, como un sinónimo de solución, ¿sí? Así que si les dicen, tiene una disolución de, se está refiriendo a eso. Pero el proceso de disolución, ¿sí? Lo que ocurre Falta una nave, ¿no? y nos permite formar esta única fase es que las partículas, que son moléculas, o que pueden ser moléculas o iones del soluto y del solvente, van a establecer nuevas interacciones en reemplazo de las que ya existían dentro de cada sustancia Salí de pura. acá. Para esto vamos a ir a la pantalla y les muestro qué es lo que ocurre. Para los que hayan cursado química general, ¿sí? Allá muy lejos y hace tiempo, o hayan tenido química en otra instancia, ¿sí? Puede que hayan visto lo que es la clasificación entre polaridad, compuestos polares y no polares, ¿No? ¿sí? Y lo que son las interacciones. Acá. Como nosotros esa parte la vemos más adelante, que ustedes la ven en química general inorgánica, digo más adelante en la carrera, nos queda como un medio incompleto acá para explicarlo, pero es una realidad que es un montón de información. Entonces, la forma para explicarlo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar hasta ahí, después en próximas asignaturas van a ir viendo qué eran estas interacciones, cómo se llamaban y a qué se debían. Pero vamos a hablar que en nuestra situación inicial, Vamos a la torre de clima, volver. ¿sí? Vamos a tener, Sí, lo veo. por ejemplo, Historia. soluto cloruro de sodio, ¿sí? Y solvente, agua. Vamos a usar nuestra buena agua salada. Ah, puede ser. A ver, déjenme un segundito. No. Escuchan que hablan arriba mío. ¿Qué? Escuchan que hablan arriba mío. Perdón. Chicos, me muteo. Sí, mi señor marido. Ahí está. Ahí ya le dije que baje el volumen. Bien. Sí, y tiene tos. Bien. Ahí está. Gracias. Bien, entonces, seguimos. Situación inicial. Tenemos acá, ¿sí? Nuestro soluto y nuestro solvente, que va a ser el cloruro de sodio y el agua. Ahora, el soluto o nuestro cloruro de sodio inicialmente va a estar interaccionando, que lo vimos en la unidad, ¿sí? Cuando presentamos las uniones iónicas, o sea, la unidad 3, que había fuerzas electrostáticas entre estos iones. Y que la interacción habíamos visto que tenían como los iones a los costados, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Al frente y atrás. Habían interacciones, ¿sí? Para todos los lados, por fuerzas electrostáticas. Ahora, en el caso del agua, que también vimos la molécula, que me quedó medio fea, ahí está.
¿sí? Va a estar interaccionando de una forma que ahora no es lo que nos interesa, ¿sí? Solo yo lo escribo químicamente correcto, pero hoy no es el objetivo. Pero están interaccionando las moléculas de agua entre sí. Entonces, estas son las interacciones iniciales con las que nosotros nos vamos a topar a la hora de formar una solución. Entonces, en nuestra situación final, ¿sí? Cuando armamos nuestra solución, lo que tiene que ocurrir es que se rompan esas interacciones para formarse nuevas entre el soluto y el solvente. Que lo que va a ocurrir, ¿sí? Es que van a interaccionar esos iones disueltos en el agua con las diferentes partes de la molécula. Esto es claritos acá y sodios por acá. ¿Sí? Otra vez, para los que quizás lo vieron en alguna otra instancia, sabrán ponerle el nombre, ahora no es lo importante. Lo importante es saber, lisa y llanamente, que el soluto y el solvente, por su parte, están teniendo interacciones, ¿sí? Cada uno por su parte. Entonces, cuando nosotros formamos nuestra solución, se deberían romper esas interacciones para crear nuevas o para formarse nuevas entre el soluto y el solvente. Entonces, de esa forma, vemos una sola fase. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Buenísimo. Sí, profe. Bien. Entonces, volvemos. A ver. Esperen que acepto a alguien y seguimos. Perfecto. Bien. Entonces, como ven en la diapositiva, lo que vimos anteriormente es que teníamos unas atracciones soluto-soluto, atracciones solvente-solvente, y cuando nosotros formamos nuestra solución por el proceso de disolución, lo que buscamos es promover las atracciones solvente-soluto y formar esta solución. Ahora, estas interacciones soluto-solvente tienen como nombre, ¿sí? Baja o alta solubilidad. Es decir, cuanto mejores sean las interacciones, más soluble va a ser el soluto en el solvente respecto del solvente. Y viceversa. Menores sean esas interacciones, menor va a ser esa solubilidad del soluto en ese solvente. Esto se explica por lo que yo les mencionaba de la polaridad, que quiere decir que cuando solutos y solventes tienen polaridades diferentes, ¿sí? Las fuerzas con que se atraen ambos no son tan fuertes como las fuerzas que traen de partida, ¿sí? Mientras que los solventes y solutos con polaridades similares van a tener o mismas fuerzas o incluso mejores fuerzas de atracción entre el soluto y el solvente. Dos ejemplos muy claros son de baja solubilidad, ya cuando nos vamos al límite, que son los sistemas heterogéneos. Por ejemplo, el agua con el aceite. Es tan diferente la polaridad del agua con la del aceite que ni siquiera llegan a interaccionar. En cambio, una solución que tenga muy buena solubilidad al punto de superar las fuerzas con las que se atraen las partículas de cada componente respecto de la solución son, por ejemplo, la mezcla de alcohol-agua. ¿Alguna vez prepararon alguna mezcla de alcohol-agua? No me refiero a preparar tragos, me refiero a preparar tipo alcohol 70 para... El alcohol para cuando estábamos en COVID, que ahora también se usa. Exactamente, el alcohol 70. ¿Alguno preparó? Sí, yo cuando estaba en el laboratorio, cuando trabajaba en calidad. Perfecto. No sé si prestaron atención, pero hay dos cosas que pasan en esa mezcla que son signos
de que hay una alta solubilidad porque las fuerzas son mejores. Uno, que si ustedes agregan volúmenes bien medidos de agua y de alcohol, cuando los mezclan ocupan menos volumen que la sumatoria. Por ejemplo, agregan 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua y no llega al litro. Por poquito, pero no llega al litro. No sé si se dieron cuenta, porque es muy poquito lo que cambia, pero cambia. Y la segunda es que levanta temperatura. Si ustedes tocan el frasco, la botella o donde sea que armaron esa mezcla, van a ver que está caliente. ¿Alguna vez se dieron cuenta los que armaron? No, porque siempre lo Sí. preparás como medio automatizado también a veces. Eso podía llegar a pasar, que uno lo hiciera tan automatizado que es como mezclo, listo, su ruta. A ver, ahí veo los mensajitos. Sí, eso sí. Bueno, estas dos cosas tienen que ver con mejorar las fuerzas. Las fuerzas que existen entre el alcohol, porque es alcohol etílico o etanol, son unas determinadas, que entre ellos pueden. Ahora, cuando los mezclan con agua, el agua tiene un tipo de interacción más que el etanol, que cuando los mezclan le habilitan esa interacción, que es mucho mejor al alcohol. Entonces, eso hace que las fuerzas de interacción entre soluto y solvente sean mejores que la del etanol mismo, ¿sí? Que el alcohol mismo. Entonces, las partículas se acomodan mejor, ocupando menos volumen, y la energía gastada en esas interacciones se libera en forma de calor. Entonces, por eso los dos signos de que esta interacción es energéticamente favorable, ¿sí? O que es una mejor solubilidad, es que ocupa menos volumen que el original y que levanta un poco de temperatura. Entonces, esos son dos ejemplos completamente diferentes en cuanto a lo que son interacciones. Bien, hasta ahí ya tenemos qué es una solución y cuáles son sus componentes, que en nuestra definición de química era lo básico. Estudiar la materia en su composición, ¿sí? Sus propiedades y sus transformaciones. Entonces, en composición ya vemos de qué está hecha cómo es una solución, qué componentes tiene, cómo la puedo armar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo la armo? Y ahora, ¿sí? Vamos a ver lo que son unidades de concentración, que es como decirles algo más global, ¿sí? De una receta, básicamente la información que uno puede dar para una receta de una solución universalmente. ¿Por qué? Porque las unidades de concentración lo que nos permiten es hablar de la relación que hay entre la cantidad de los diferentes componentes respecto de ellos mismos o de la solución. Es decir, si yo tengo que armar una solución determinada, poder saber cuántos solutos lleva, en cuánta solución o cuántos solutos lleva y cuántos solventes lleva, para poder armarlo. Lo que tiene de bueno la concentración es que no está obligado, por así decirlo, a darme la información tal cual, sino que me da relaciones, ¿sí? O proporciones. Es como decirles, yo les doy la receta para una porción y después yo voy multiplicando o dividiendo si quiero hacer media porción, 3 porciones, 4 porciones, etc. Con las unidades de concentración nos va a pasar lo mismo. Entonces, si tenemos que definir a la concentración, va a ser la cantidad de soluto presente, ¿sí? Siempre es soluto respecto de, en una cantidad dada, ya sea de solución o por una cantidad dada de solvente, ¿sí? Entonces, esa definición nos lleva a diferentes unidades de concentración, dentro de las cuales nosotros vamos a ver 6, hay más, pero nosotros vamos a ver 6, que las cuales están divididas en dos subgrupos, ¿sí? 3 y 3, a los que vamos a denominar, por un lado, unidades de concentración respecto a el soluto expresado en masa o volumen, ¿sí? O, mejor dicho, los porcentajes.
Y después vamos a tener un segundo gran grupo donde ahí sí cobra sentido, porque hasta ahí uno me podría decir, nos dijiste que esto estaba relacionado con cantidades en química y no vimos un mol ni en dibujito. La segunda parte de unidades de concentración tiene que ver todo con el soluto expresado en moles. ¿Sí? Entonces son dos grandes tipos de unidades de concentración que son aplicadas dependiendo de la situación. ¿Sí? No es que se usan todas las concentraciones todo el tiempo, ¿sí? Sino que hay veces que se expresan en porcentaje de masa en masa, a veces se expresan en molaridad. Ahora vamos a ver cuáles son y cuáles serían los usos más factibles para cada una de esas unidades de concentración. Empezando por la gran parte de porcentajes, tenemos tres. Uno se lee porcentaje masa en masa, o porcentaje en masa, o porcentaje peso en peso. Un físico nos asesinaría por usar como sinónimo masa y peso, pero acá lo vamos a manejar como sinónimo. Y lo que busca expresar es la determinada cantidad de gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. El porcentaje masa en volumen, ahora igual vamos a la tablet y hacemos unos dibujitos. Porcentaje masa en volumen va a ser la cantidad de gramos de soluto en 100 mililitros de solución, ¿sí? Ahora cambiamos en qué está expresado la solución. Y la tercera, que es porcentaje volumen en volumen, que son mililitros de soluto, es decir, ahora lo expresamos en volumen, en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usarían y cómo me doy cuenta para poder calcularlo? Jorge suspenso, en realidad es porque paso de un lado al otro. Bien. Buenísimo. Quienes se fueron sumando, por favor, pongan nombre y apellido en el chat. Bien, entonces, porcentaje masa en masa, ¿sí? Un ejemplo es 5% masa en masa, ¿sí? Por ejemplo, yo digo una solución acuosa, ¿sí? 5% masa en masa, o solución acuosa de cloruro de sodio, 5% masa en masa, y tengo 300 gramos de solución. Esta información, como dijo Malena, estuviste cerca, significa que yo voy a tener 5 gramos de mi soluto, que en este caso es cloruro de sodio, por cada 100 gramos de solución. ¿Sí? Hubo un cerito de más, pero estuviste cerca. Eso es lo que nos quiere decir que una solución sea 5% masa en masa. Ahora, cuando me dicen solución, también algo que vamos a ir aprendiendo es el enunciado me va a tener que dar toda la información y yo en base a esa información calculo, hago cuentas, saco la respuesta que me están pidiendo. Entonces, si a mí me dicen solución acuosa de cloruro de sodio 5% porcentaje masa en masa, o 5% masa en masa, ahí, primero y principal, tenemos que identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Cuando me dicen solución acuosa, ya me están cantando que el solvente es agua. Y por lo general, cuando nos dicen una solución y la concentración, es que ese es mi soluto. Entonces, una solución, cloruro de sodio 5% masa en masa, me está hablando de el soluto. ¿Sí? Entonces, primer paso, ¿sí? Si quieren les ponemos ahí un 1. Primer paso, identificar soluto y solvente, ¿sí? Para no hacer lío después. Entonces, fíjense, solución acuosa de cloruro de sodio, ya sacamos soluto y solvente. Después me dicen la concentración 5% masa en masa, ya sacamos la relación, que por cada 5 gramos del cloruro de sodio voy a tener 100 gramos de solución, ¿sí? Y después me dicen que mi solución, ¿sí? El volumen, la masa que yo tengo de solución son 300 gramos.
Entonces yo puedo decir que tengo una masa de solución de 300 gramos. Si yo les pregunto, ¿cuánta masa de solvente tenemos? ¿Cómo se les ocurre que podemos calcularla? No sería, ¿Cómo? si 5 gramos de soluto lo tengo en 100 de solvente, ¿cuánto en 300? Ojo, Sí, porque son 100 gramos de solución, no de solvente. Bien, igual está bueno que salga de esta forma. ¿Sí, Malena? Ese es otro término, ¿no? Porque hay el de 5 siempre es en solución, pero hay uno que era en solvente únicamente. Sí, hay uno que es solamente el solvente, pero en este caso esto es una unidad respecto de solución. Bien, se puede hacer con una regla de 3 simple, pero algo que primero hay que hacer es plantear cuánto tengo de soluto en mi situación inicial, porque yo tengo 300 gramos de solución. Entonces, si yo tengo 300 gramos de solución, ¿cuánto soluto voy a tener en total? Si la concentración es 5% masa en masa. Matías, ¿qué regla de 3 simple harías? Porque lo que les va a pasar, tanto en cantidades en química como en soluciones, es que muchas cosas se resuelven con reglas de 3 simple. El tema es qué regla de 3 simple y cómo la plantearían. Entonces, vamos a las preguntas. ¿Cuánto tengo de masa de soluto? ¿Y cuánto tengo de masa de solvente? Estas son mis preguntas. ¿Cómo calcularían cada una de ellas? Bien, Ana propone primero calcular el solvente utilizado, perdón, averiguo el solvente utilizando soluto más solvente igual a solución. Bien, la mínima corrección que te voy a hacer es aclarar que tiene que ser siempre masa de soluto más masa de solvente es igual a solución. Eso está perfecto. Porque, ojo, por lo que habíamos dicho anteriormente de cuánto ocupa volumen, los volúmenes no son, hay que aclarar que son aditivos cuando hay una situación problemática. Pero sí se cumple siempre que la sumatoria de la masa, ¿sí? Y esta formulita la pueden anotar, masa de solución es igual a masa de soluto más masa de solvente. Alguno me puede decir, sí, medio que cae maduro. La masa que tiene el soluto más la masa que tiene el solvente da la de solución. Puede ser, pero es una fórmula salvadora muchas veces. Bien, entonces, esta cuenta que plantea Ana tiene toda la lógica del mundo. Pero ahí va mi pregunta. ¿Cuál tomarían como masa de solución? ¿Cuál tomarían como masa de soluto? ¿Y cuál tomarían como masa de solvente? Es un momento de no hay respuestas incorrectas, porque estamos viendo el tema por primera vez. Yo voy a considerar, haya o no haya recursantes, que estamos viendo el tema por primera vez. ¿Esta cuenta va? En algún lado va. Yo tengo 5 gramos de masa de soluto, ¿sí? Por cada 100 gramos de solución. Por cada 100 gramos. Perdón, Yo tengo puse algo mal. Ahí va. Entonces, el 5 solo lo voy a poder usar con 100, pero yo tengo de masa 300 gramos. Ahí va. Perdón, profe. Ahí sí utilizaría la regla de 3 simples. Porque ahí Exactamente. diría, en 5 gramos de solución, de soluto, tengo 100 gramos de solución, en 300, ¿cuánto de soluto? Exactamente. Y ahí recogemos todas las respuestas que cada uno hizo. Vamos a dar todo en una misma respuesta.
Lo que planteó Matías de una regla de 3 simple es correcto. Planteamos que si yo tengo 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, en 300 gramos de solución, ¿cuánto tengo? Como contestó Malena, van a ser 15 gramos. Pueden hacer la regla de 3. Si son cuentas sencillas y ustedes ven que las pueden hacer mentalmente, también las pueden hacer. Recuerden que la regla de 3 simple no deja de ser una ayuda a memoria para hacer cuentas. Si ustedes ven, si yo tengo 5 en 100 y el otro es el triple, me da 15. Ustedes pueden tener las dos opciones. Si no hago la cuenta con la calculadora, me agarra el que tengo. Puede pasar. O dicen, la puedo hacer mentalmente, no pasa nada. También está bien, ¿sí? Acá lo importante es el conocimiento químico. Si necesitan la calculadora o no para cuentas que ustedes creen que son sencillas, no es un inconveniente y tampoco me toca a mí hacerles bullying sobre matemática, así que quédense tranquilos. Bien, entonces, y ahora sí, como dice Ana, puedo usar la sumatoria, porque yo sé que tengo 300 gramos de masa de solución, ¿sí? Masa de solución. Y tengo 15 gramos, uy, ya lo invertí. 15 gramos de masa de soluto y puedo averiguar cuánto tengo de masa de solvente. Entonces, esto está sumando, pasa al otro lado restando. 300 gramos menos 15 y me va a dar mi masa de solvente, que es nada más y nada menos que 285. Entonces podemos responder que tengo una masa de soluto de 15 gramos y una masa de solvente de 285 gramos. ¿Sí? Y entre todos respondimos cuáles eran nuestras dudas. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta para cualquier ejercicio de soluciones, independientemente de las unidades. Identificar soluto y solvente. Identificar cuál es mi situación. Dale. ¿Cómo podríamos hacer entonces el paso a paso? Bien. Entonces, primer paso, identificar soluto y solvente. Segundo paso, identificar cuál es mi situación problemática. Porque un error que podemos tender a cometer es este que mencionamos de tomar como masa o volumen total de solución lo que me da de información la concentración. Pero en realidad tenemos que tener en cuenta que la concentración lo que nos indica es una proporción. El enunciado me va a decir cuál es mi situación real. ¿Sí? Entonces, mi situación real acá era que yo tengo 300 gramos de solución. El dato que me da la concentración es la proporción que hay soluto y solvente. Y el tercer paso va a depender lo que me preguntan. Si me preguntan masa, si me preguntan volumen, de cuál de los componentes, si me piden si me piden expresar una concentración o si me piden averiguar algo de todo lo que yo tengo. Por ejemplo, típicos ejercicios son que me pidan expresar en alguna determinada concentración, calcular cuánto soluto necesito para poder armar la solución, cuál receta, ¿sí? Y la tercera es interconvertir alguna concentración. Por ejemplo, lo tengo en porcentaje masa en masa y necesito convertirlo a porcentaje masa en volumen, ¿sí? O, mejor dicho, de una unidad de porcentaje a una unidad de las de moles, que es la que vamos a ver más adelante. En esta clase, pero más adelante. Esos son los típicos ejercicios. Más que nada porque son situaciones reales, ¿sí? Porque a veces uno arma una solución y tiene que calcularle la concentración. Te puede pasar que necesitas armar una solución y necesitas saber cuánto soluto tenés que pesar para armar la solución. Y también te puede pasar que necesitas para alguna reacción o para algún experimento una determinada cantidad del soluto y necesitas fijarte y lo tenés, por ejemplo, expresado en moles y vos tenés una solución miligramo mililitro o porcentaje masa en masa.
y tenés que fijarte y decís, bueno, trato de convertirlo de una a la otra. O sea, son todas aplicadas a que esto es lo lindo de la segunda parte de esta materia, que es todo muy, muy abocado a la aplicación, a lo que realmente se usa la química, ¿sí? Por eso también le da una cuota de dificultad, ¿sí? Porque ya hay un poco más de rigurosidad a la hora de ver esto. Hasta ahí no perdí a nadie. ¿O alguna duda, alguna consulta? Profe, Hmm. nosotros averiguamos el solvente porque el ejercicio decía solución acuosa o por qué. Puse el solvente porque quería ver cómo se las ingeniaban para sacar el solvente. Más que nada también para presentar la fórmula esta de masa de soluciones igual a masa de soluto más masa de solvente. Depende del ejercicio, a veces le piden el solvente, a veces no. Por lo general les piden soluto. El solvente es lo que agregás para llegar a la solución que necesitas. Pobrecito no tiene mucho protagonismo el solvente. Aunque sea el componente mayoritario, no tiene mucho protagonismo. Bien. Avanzamos entonces a porcentaje masa en volumen. El porcentaje masa en masa que vimos anteriormente, lo más probable o donde tenemos una mayor tendencia a usarlo es cuando trabajamos con soluciones sólido en sólido, ¿sí? Cosa de que nuestro sistema tiene un soluto sólido y la solución final es sólida. O que en vez de trabajar con volumen, trabajamos con la masa total de la solución. Esos son los ejemplos más aplicables, pero masa en masa no se usa tanto. Los que más se usan, por ejemplo, de estos tres que vamos a ver, son masa en volumen y volumen en volumen, ¿sí? Porque la mayoría de las soluciones con las que nosotros trabajamos son sólido en líquido. Entonces, sin ir más lejos, nosotros si pensamos en agua salada, ¿sí? Como dijimos, H2, cuyo solvente sea agua y el soluto sea cloruro de sodio, ¿sí? Lo que primero pensamos es que el agua está líquida y que el agua está líquida y el cloruro de sodio está en sólido. Más que nada por la temperatura ambiente. Entonces, es un caso donde lo más factible es expresar la concentración en porcentaje más en volumen. Si yo dijera que me equivoqué y en realidad no era la concentración 5% más en masa, sino más en volumen, lo que cambia es que yo voy a estar expresando que tengo 5 gramos de soluto, es decir, de cloruro de sodio, en 100 pero mililitros de solución. Entonces yo les digo, bueno, tengo esta data, necesito preparar una solución de agua salada cuya concentración sea 5% más en volumen. Y necesito preparar 450 mililitros de solución. Si yo necesito preparar esta cantidad de solución, ¿cuánto soluto necesito? ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular cuánto soluto necesitamos para preparar 450 mililitros de solución? Si 5 gramos de NaCl, ¿cómo es? Sodio De cloruro cloro, de ¿eh? sodio, ¿sí? Son 100 mililitros, 450 mililitros, ¿cuántos? Exactamente. Entonces, lo que nosotros decimos es, si yo en 100 mililitros de solución voy a tener 5 gramos de cloruro de sodio, en 450 mililitros, ¿cuánto voy a tener? Y hago la regla de 3 simple, 450 por 5 dividido 100. Ustedes me dirán cuánto da. Muy bien, 22,5 gramos. Entonces, a esa pregunta le voy a responder como respondió Matías. Se necesitan
22,5 gramos. Ahora, en este caso en particular, como les dije, el tema de volumen, como los volúmenes son conflictivos en la realidad, lo que se hace o lo que se dice cuando nos preguntan cómo prepararía una solución de este tipo es, se necesitan 22,5 gramos de soluto y agrego, ¿sí? Y se agrega o se disuelve en cantidad necesaria de agua o del solvente en cuestión hasta llegar a 450 mililitros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos implicaría, por un lado, tener que calcular, ¿sí? Tener que calcular cuánta agua necesitamos agregar para llegar a 450 mililitros, que no tiene mucho sentido. Entonces lo que se usa es algún material volumétrico de laboratorio, como puede ser un matraz, que el matraz es una cosita así, o una probeta, donde nos diga el volumen, por ejemplo, una probeta de 500, y la lleno hasta 450 mililitros con agua, ¿sí? Y yo había puesto mi sal acá, que eran 22,5 gramos, ¿sí? Esto es lo que se hace normalmente en el laboratorio. Agregan la sal, se disuelve un poquito con agua para levantar todo el sólido y después se lleva a volumen, ¿sí? O se lleva a los 450 mililitros agregando la cantidad necesaria de agua, ¿sí? Por eso, por lo general van a ver que en los ejercicios no les pedimos cuánta masa o cuánto volumen exacto tienen que... En realidad masa no, pero si es masa sí, porque aprovechamos como para que trabajen un poco las unidades, pero cuando es volumen no les pedimos cuánto volumen de agua tienen que agregar, ¿sí? O no numéricamente exacto. Bien, hasta ahí, ¿cómo venimos? Perfecto. Bien, la última de nuestro grupo de porcentajes, ¿sí? Es porcentaje volumen en volumen, que es todo muy similar, ¿sí? Si yo hubiese dicho una concentración de 7,5% volumen en volumen, lo que ocurre es que tenemos 7,5 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Acá, por lo general, es una unidad para expresar cuando trabajamos con soluciones líquido en líquido, ¿sí? Un ejemplo como el alcohol 70. Que igualmente hay toda una explicación de por qué se llama alcohol 70, porque si uno dice numéricamente hablando en gramos, ¿sí? 70% sería como que el mayoritario es el alcohol y el agua es el minoritario, e iría en contra de todo lo que venimos hablando hasta el momento y no da. Pero tiene que ver con que el agua es el ingrediente mayoritario si nosotros lo pasamos a cantidad de moléculas, ¿sí? Pero bueno, es una unidad de expresión que uno tiene 70 mililitros en 100 mililitros de solución. El alcohol 70, por ejemplo. O el alcohol 96. Y después que ya hay cosas que se usan más cotidianamente y se expresan en función de la cantidad de alcohol que tiene y ya. Que se expresa más que nada en pureza. ¿Sí? Porque es cuán puro está el etanol y por eso se expresa 96. Nada, anecdótico. Pero para las soluciones líquido-líquido, el que más se usa es porcentaje volumen en volumen y se expresa de esta forma. Ahora, cuando nos vamos a las unidades de concentración de moles, ¿sí? Que ahí les muestro la diapo.
Las unidades que están vinculadas con moles, ¿sí? Son estas tres que les muestro, ¿sí? Que son molaridad. Y acá vamos a hacer mucho hincapié porque si no uno se hace matete por el tema de que se llaman todos bastante parecidos. Molaridad con R, ¿sí? Es una unidad en concentración que expresa la cantidad de moles de soluto en un litro de solución. Y la unidad se expresa con una M mayúscula, ¿sí? Entonces digo 3M mayúscula, 2M mayúscula, que oralmente se expresa 2 molar, 3 molar, 4 molar, etc. La molalidad con L, y que se expresa la unidad con M minúscula, expresa la cantidad de moles de soluto, y acá va la gran excepción de las unidades de concentración, por cada 1 kilo de solvente, ¿sí? Entonces es la única unidad de concentración que se expresa respecto del solvente. Y eso es lo que puede salvarlos a ustedes de un examen en el que yo les diga compare molaridad con molalidad. Entonces ahí lo primero que me tienen que decir es, si bien las dos expresan moles de soluto, la molaridad se expresa respecto de 1 litro de solución y la molalidad se expresa por cada 1 kilo de solvente. Ahora, la tercera unidad de concentración es la fracción molar, ¿sí? Que yo sé, no sé este cuatrimestre, pero los últimos cuatrimestres me venían muy enemigos de las fracciones. No es una fracción letal, ¿sí? No se va a ir muy lejos de los valores. E indica la proporción de un soluto en moles respecto del total. Entonces, todas las sumas de las fracciones molares de soluto y de solvente tienen que dar 1. Entonces, un criterio interno para saber si uno está expresando bien en fracción molar es que va entre 0 y 1, ¿sí? Después les muestro otros tips para darse cuenta cuándo está bien mi fracción molar y cuándo no, ¿sí? Y una aclaración es que si bien nosotros decimos respecto del total, es importante aclarar que la sumatoria es moles de soluto más moles de solvente, porque un error común es querer calcular moles totales con un solo valor y se hace una mezcolanza bárbara. Entonces primero se calculan los moles de soluto por un lado y los moles de solvente por el otro. Por lo que vimos en cantidades en química, que la masa molar del soluto no va a ser igual a la masa molar del solvente. Igual en un ejercicio lo vamos a ver. Y lo que voy a aprovechar, ¿sí? Vamos a agarrar, buenas noches, vamos a agarrar un ejercicio de la guía donde trabajemos con molaridad, molalidad y fracción molar. Por ejemplo, vamos a ir con el ejercicio 4, que justo nos habla de calcular la concentración de la solución expresada en molaridad, molalidad y fracción molar. Entonces, y que de paso me permite explicarles lo que es la parte de densidad. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Sé que es un shot de información. Pero bueno, son clases que son bastante cargadas. Bien. Entonces, nuestro ejercicio 4, lo que decía, es que se tiene una solución acuosa. ¿Sí? Tenemos una solución acuosa que contiene 50 gramos de ácido nítrico, ¿sí? Si alguno tiene la guía, la puede ir siguiendo, de ácido nítrico, ¿sí? Por cada 100 gramos de solución, ¿sí? Y nos dan como dato que la densidad de la solución a 20 grados, ¿sí? Es de 1,3 gramos mililitro.
Y ahí nos piden calcular la concentración de la solución expresada en molaridad, molalidad y fracción molar. Entonces, primero aclararles, no asustarse con la densidad, ¿sí? Sino que la densidad viene a ayudarnos a hacer pasajes. ¿Sí? Estas son nuestras incógnitas. La densidad es un valor, ¿sí? Que nos permite relacionar. Todo va a estar bien. Van a ver que vamos a ir haciendo de a poquito y se van a desasustar. O eso espero. La densidad es un valor que relaciona masa y volumen. Entonces, lo que nos tiene que ayudar la densidad es que cuando nosotros tenemos un dato y nos piden el otro, calcularlo. La fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo tengo mi solución expresada en masa y la necesito en volumen, con el dato de la densidad yo la puedo convertir. Pero una aclaración muy importante es que siempre va a ser en función de la solución. ¿Sí? Nunca va a ser densidad de soluto, nunca va a ser densidad de solvente y nunca se va a usar con masa de soluto o masa de solvente. Siempre con solución. ¿Sí? Entonces, acá nos piden molalidad, molaridad y fracción molar de soluto. Vamos primero en orden. Vamos con la molalidad, ¿sí? Con L. Recordemos que son moles de soluto en 1 kilo de solución, ¿sí? Entonces, nos dice moles de soluto en 1 kilo de solvente. De solvente. Bien. Primer paso, identificar si los tengo o no los tengo. Y por sobre todas las cosas, nuestro primer paso fundamental, identificar soluto y solvente. ¿Quién es mi soluto y quién es mi solvente? Otra vez, no hay respuestas cerradas. ¿Quién es mi soluto y quién es mi solvente? ¿El ácido nítrico del soluto? Exactamente. El ácido nítrico es mi soluto. ¿Y quién es mi solvente? La solución, una cosa. El agua, 100 gramos. Exactamente. Como es una solución porque acuosa, había el solvente dicho es el que, agua. claro, Bien. Entonces, como tenemos soluto, tenemos solvente, terminamos nuestro primer paso. Segundo, en este caso nosotros lo que necesitamos saber es, los datos reales que nosotros tenemos son que tenemos 50 gramos de soluto y 100 gramos de solución. Entonces, ¿qué necesito para expresar la molalidad? Son moles de soluto en 1 kilo de solvente. Entonces, de soluto, ¿qué tengo? 50 gramos. 50 gramos, o sea que tengo masa de soluto. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que podemos transformar esos 50 gramos en moles? Y acá es donde entra cantidades en química. Sacando la masa molecular del compuesto y luego... ¿Por qué molecular? Si estoy en la macroescala. Pero, o sea, no sería lo mismo, o sea, vos sabés cuánto equivale después y ahí sabes cuánto tenés en esa sustancia equivalente en mol. Bien, entonces, como vos ya sabes esa equivalencia, en soluciones, yo ya sé eso y vos ya sabes eso. Entonces, no hace falta que me digan calculo la masa molecular. Ahora ya es calculo la masa molar. Como les dije, a partir de la unidad 4 en adelante, trabajamos con la macroescala. Entonces, en soluciones, ya calculo la masa molar. Ya no hablo de partículas. Entonces, por eso te corregía, calculo la masa molar de mi compuesto. Entonces digo, 1 mol de ácido nítrico, ¿sí?
numéricamente estaba bien y conceptualmente también, pero por eso aprovechaba lo que vos expresaste para hablar de lo que necesitamos hacer de ahora en más. Eso mismo, calcular la masa molar para poder pasar de gramos a moles. ¿Cuál sería la masa molar del ácido nítrico? Ustedes me dicen y yo lo armo. ¿Cuál sería la masa molar del ácido nítrico? ¿63? 63, exactamente. Entonces, si un mol son 63 gramos, mis 50 gramos, ¿cuántos moles son? Aplico regla de 3 simple, profe. Exactamente. ¿Y cuánto les da? ¿0,79? 0,79. Entonces tenemos 0,79 moles de ácido nítrico. Bien, ya tenemos nuestra primera parte. Nuestra segunda parte es este kilo de solvente, que para poder calcular la equivalencia, necesito saber cuánto solvente tengo realmente. ¿Y cómo se les ocurre que podemos calcular la masa de solvente? ¿Hay que sumar la masa del ácido nítrico de los componentes? ¿O no? No, la palabra no sería sumar, porque yo tengo 100 gramos de solución y 50 gramos de ácido nítrico. ¿Cuál sería la masa del solvente? 50 gramos. Exactamente. O si quieren, para repasar la formulita para situaciones en las que no sea tan fácil sacar la cuenta, la masa de solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. 100 gramos totales es igual a 50 más algo. Y ese algo es 50 gramos. Bien. Entonces, ahora, buenas noches, Débora. Entonces, ahora tenemos, ¿sí?, la equivalencia. Yo tengo en la realidad 0,79 moles, que ya lo podemos anotar como dato para las siguientes ocasiones. Yo tengo 0,79 moles, ¿sí?, de soluto. Y esos 0,79 moles están en conjunto con 50 gramos de solvente, ¿sí?, de solvente. Borro acá para tener espacio para hacer la cuenta. Y esto nos lleva a otra regla de 3. Si a ustedes se les ocurre de otra forma, también puede ser, la evaluamos y no hay problema. Pero si yo tengo 0,79 moles de soluto en 50 gramos de solvente, en 1 kilogramo, ¿cuánto tengo? Pero, regla fundamental de la regla de 3 simple, todo tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1000. 1000.
Entonces, porque es un error común, por eso lo destaco. O plantean en 1000 gramos o los 50 gramos lo pasan a kilo, ¿sí? Pero no hagan 50 gramos tanto, un kilo tanto, ¿sí? Siempre tiene que ser gramo con gramo o kilogramo con kilogramo. Y lo mismo nos va a pasar en molaridad con litros o mililitros, ¿sí? Entonces, en 1000 gramos, ¿cuánto? Entonces ahí hacemos nuestra regla de 3. 0,79 por 1000 dividido 50 gramos. Y ustedes me dirán cuánto nos da. $15,8. 15,80. 15,8, 15,8, 15,80. Perfecto. Si usan todas las cifras significativas y habidas y por haber, les va a quedar algo de 5,87. Pero si nosotros lo ponemos como 0,79 solito, les va a dar 15,8. A esto me refiero con las mínimas diferencias que va a haber dependiendo de la cantidad de cifras significativas que usen. A veces les puede cambiar porque ponen en la hoja las cifras significativas y en la calculadora dicen al resultado lo multiplico por 1000 fin y ahí les cambio un poco la cuenta. No pasa nada porque yo me tomo el laburo de ir sacándole las cuentas en el examen para ver cuántas cifras significativas tuvieron en cuenta. Entonces, tenemos 15,8 moles de soluto en 1 kilo de solvente. Por lo tanto, podemos decir que nuestra solución es 15,8 molal. ¿Sí? Entonces, de esta forma calculamos la molalidad. Lo bueno para este tipo de ejercicios es que las cosas que nosotros vamos calculando las tenemos anotadas. Acá yo porque voy a tener que ir borrando, pero ustedes si lo van anotando, ayuda un montón. Estos datos que fuimos sacando nos van a ayudar para los subsiguientes puntos. ¿Sí? Porque lo otro que tenemos es que ahora sabemos que tenemos 50 gramos de solvente o agua. Bien. Molaridad. Moles de soluto en 1 litro de solución. Positivo, ya tenemos los moles de soluto. Porque los calculamos en el punto anterior. Tengo 0,79. O sea, un paso menos. Ahora, en 1 litro de solución. Dale, Jazmín, gracias por avisar. Ahora, 1 litro de solución. ¿En qué tengo expresada la solución? ¿O qué dato tengo de la solución? Está en gramos la solución. Está en gramos, es decir, que está en masa. Y 1 litro es volumen. Entonces, este es el caso en el que yo necesito la densidad. Entonces ahí yo lo que digo es, si la densidad es 1,3 gramos mililitro, estos 100 gramos de solución, ¿cuánto volumen ocupa? Entonces el volumen está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado, el 1,3 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces les va a terminar quedando así. Algunos lo que hacen, cada uno es libre de lo que les sirva. A ver. Es aprenderse como fórmula los pasajes. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen, volumen es igual a masa sobre densidad.
Masa es igual a densidad por volumen. Lo que gusten. Con esta formulita ya les alcanza. A mí me sirve porque son mis iniciales. Entonces yo ya me la aprendí de memoria por eso. Pero después cada uno va encontrando la forma de recordar esta formulita. Bueno, 100 dividido 1,3. ¿Cuánto les da? $76,92. Bien. Esto lo voy a anotar aparte porque no tenemos mucho espacio. Entonces tenemos que el volumen de solución es 76,92 mililitros, ¿sí? Porque gramo con gramo se van. Entonces nos queda en mililitro. Bien, ya tenemos nuestra solución en volumen, que son 76 mililitros. 76,92, casi 77 mililitros. Entonces, ahí está. Entonces, si yo tengo 0,79 moles en 76,92 mililitros, ¿un litro cuánto es en mililitros? 10,27. ¿Cómo? 10,27. Ah, ya lo pasaste. Sí. Bien. Entonces, antes de esa cuenta, un litro de solución son 1000 mililitros. Puede ser una obviedad, pero por las dudas lo remarco. Si no, es pasar estos 76,92 a litro y queda todo en esa unidad. Multiplicamos y nos va a dar, como dijo la compañera, 10,26, ¿me dijiste? ¿O 10,27? 10,27. Perfecto. Nos da 10,27 moles. Por lo tanto, podemos decir ahora sí que nuestra molaridad es 10,27. Molar con M mayúscula. ¿Hasta ahí perdí a alguien? No, profe. Buenísimo. Bien, entonces hasta ahí sacamos molaridad, molaridad, y ahora nos falta la fracción molar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? ¿Es muy relevante que la densidad esté a 20 grados o es un dato de más? Es una pregunta excelente. No va a ser a las cuentas que ustedes tengan que hacer, pero sí es un dato importante y de hecho tienen unos ejercicios donde les preguntan esto. Y es que algo que nosotros no avanzamos todavía en las diapositivas, que ustedes las van a tener y después cuando terminemos de ver las unidades de concentración lo vamos a repasar. El volumen también depende de la temperatura. Es decir, dependiendo de la temperatura a la que está la solución, va a ocupar más o menos espacio. Porque el volumen que ocupa una sustancia, ya sea una solución pura, una sustancia pura o una mezcla, tiene que ver con la energía con la que interaccionan. Entonces, a mayor temperatura va a haber mayor interacción, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que varíe el volumen. Entonces, como el volumen varía con la temperatura, la densidad va a variar con la temperatura. Entonces, porque no puede ocupar el mismo volumen a una temperatura que a otra. Por eso, cuando ustedes trabajen, seguramente en los ejercicios van a ver, y en el examen también, que si les dicen una densidad, les van a hablar a qué temperatura están trabajando y a qué temperatura está la densidad. Va a ser siempre la misma, ¿sí? No le vamos a poner, te pongo una densidad a 36 grados, pero estás trabajando a 20. No, porque la idea es que si yo te doy la densidad es para que la puedas usar, ¿sí? Pero es relevante para saber qué dato podés usar.
¿sí? Pero en este caso particular no les va a variar el número final que les dé. No les va a afectar la cuenta. Ah, listo, muchas gracias, profe. De nada. Bien, entonces, la fracción molar tiene dos componentes, moles de soluto y moles de solvente. Agraciados por los puntos anteriores, ya tenemos la cantidad de moles de soluto, pero nos faltan los moles de solvente. Así que los voy a dejar un segundito, voy y vengo, y vean cómo pueden transformar los datos que tenemos de solvente en moles. Un segundito y ahí vengo.
Buenas, ahí volví. Ahí estoy viendo los mensajitos. Perfecto, Shirley, ahí lo vi. Eh, Después, por la pregunta, todavía no me confirmaron. Gracias por hacerme acordar. Yo mañana mismo le mando mensaje a coordinación a ver si, ¿cómo se dice? A ver si ya tienen el dato. Y, no se tildó, avisé que iba y venía rápidamente. Gladys creo que es. Bien, entonces seguimos. Bien, habíamos quedado en calcular la cantidad de moles de solvente. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Bien, ¿cómo calcularon eso? Respecto al recuperatorio para CUDI, lo mismo, tengo que preguntar a ver dónde les van a tomar el examen y que me avisen bien día y horario, así lo coordinamos. Pero sí, yo le escribo mañana sin falta para preguntar ambas situaciones. Igual ahora me lo noto. Bien, entonces Matías dice 2,78 de solvente. Un mol de solvente, bien. Entonces, planteamos que acá es lo importante de esto. Un mol del solvente, su masa molar va a ser 18 gramos, porque esa es la masa molar del agua, ¿sí? Un error que suele pasar, más cuando hay nervios, es confundir la masa molar del soluto con la del solvente. Entonces, la masa del soluto era la del ácido nítrico, ahora la masa molar para el solvente van a ser 18 gramos por la masa molar del agua. Por lo tanto, en 50 gramos, que era nuestro dato, ¿sí? ¿Cuántos moles van a ser? Entonces, como dijo el compañero, 50 por 1 dividido 18 nos va a dar 2,77777. Por lo tanto, por cifras significativas, 2,78 moles. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos como dato la cantidad de moles de solvente, que es 2,78 moles. Bueno, y ahora como tenemos ambas, planteamos la fracción, que es moles de soluto, porque me piden, si no me acuerdo mal, era solo fracción molar de soluto. Sí, fracción molar de soluto. Entonces, fracción molar de soluto es moles de soluto, que es 0,79, sobre moles de soluto más moles de solvente, igual. Entonces, fíjense, por favor, cuidado en la calculadora, que es 0,79 dividido y todo esto entre paréntesis. ¿Sí? Porque un error común es dividir 0,79 dividido 0,79 y a eso le sumamos el 2,78. Pero, como les dije, el criterio interno es que nos dé entre 0 y 1. Si se mandan esa macana, les va a dar más de 1. Entonces ahí delata el error. Ustedes después me dicen cuánto es. Es 0,22. Perfecto, 0,22. Sin mucha cuenta, ¿sí? Yo sé que tiene altas chances de estar bien porque, primero, el valor está entre 0 y 1. Primer criterio. Segundo criterio. Recordemos, por su definición, que el soluto es el componente minoritario, ¿sí? Es decir, el que está en menor proporción. Por lo tanto, si la fracción, o sea, el entero, es 1 y la nada es 0,
Mi soluto, que es el que está en menor proporción, va a tener como valor de 0,5 para abajo, ¿sí? Porque es menos de la mitad, porque está en menor proporción. Entonces, si la fracción molar de soluto me da incluso menos de 0,5, no metí la pata, ¿sí? Es otro criterio que podemos tener en cuenta para saber si estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Entonces, que sea menor a 1 y mayor a 0, y mejor aún para fracción molar de soluto que sea menor a 0,5. Otra forma de saber o terminar de confirmar por todos los medios que está bien es calcular la fracción molar de solvente, que se calcula igual, ¿sí? Solo que cambiamos la parte de arriba por la cantidad de moles de solvente. Ay, Profe, ¿está bien decir que la parte de abajo de la fracción sea moles de solución? Porque sí, la sumatoria... sí, está bien decirlo. Yo hago la aclaración de moles de soluto más moles de solvente porque en algún momento de un cuatrimestre manejábamos solo moles de solución y algunos estudiantes lo confundían y calculaban la cantidad de moles totales con solo la masa molar del soluto o solo la masa molar del solvente. Entonces ahí hacían lío. Por eso hago esta subdivisión y digo moles de soluto por un lado y moles de solvente por el otro. Pero en realidad conceptualmente es esto que dijiste vos. Es moles de soluto sobre moles totales de solución. Pero sí es correcto decir que es sobre moles de solución. Sí, sí, sí. Por eso podés decir que es una fracción molar, porque es una fracción de la totalidad de moles. Bien. Y si calculamos la fracción molar de solvente, van a ver, ¿sí?, que nos da 0,78 o 0,778, ¿sí? Redondeamos a 0,78. Y lo que se tiene que cumplir es que la sumatoria de las fracciones molares me tienen que dar 1, porque son la totalidad. Y van a ver que da 1. Entonces, si les queda alguna duda, calculan la fracción molar de solvente, que es una cuentita más, y se van a dar cuenta que está bien. Si les da, porque cuando uno está en quisquilloso, cuando está aprendiendo en realidad, dice, ¿y si me dio 0,99? No pasa nada, son decimales. Sí, es fruto del redondeo. Como son dos cuentas diferentes, una redondearon un poquito más, otra redondearon un poquito menos, puede darle 0,99, 0,98, como zarpado. Puede pasar. A lo sumo son algún error de redondeo, ¿sí? O un redondeo muy grosero. Pero si no, en vías generales les tiene que dar aproximadamente 1. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Igual ya después lo vuelvo a ver, capaz, en la clase. No hay problema porque metimos un ejercicio. Ah, el gato pasó arriba de la tablet, perdón. El profesor Chimuelo se puso a tocar la tablet. Bien, pasa, ¿sí? Que la clase es teoría, ejercicio, metimos un montón de cosas, así que para eso también el recurso de la grabación, para que puedan volverlo a ver y decir, ah, ahora que estoy con todas las luces, puedo ver cada detalle. No, bueno. La clase pasada ya está subida.
La subí la semana pasada. Si no, reviso, pero lo había subido la semana pasada. Sí, profe, están las dos, que era de la unidad 4, las Bueno, últimas dos clases. perfecto. Sí, lo que me había pasado era que me había quedado, me había faltado la de la clase anterior y subí dos juntas. Igualmente, por las dudas, yo les había pasado al grupo de WhatsApp el canal de YouTube, por si en algún momento me olvido de subirlas al campus, pero ya está subida a YouTube. Bien. Bueno, entonces, volviendo a nuestras diapos, que ya nos queda nada de teoría. Mm, mm, mm. Así veo los comentarios. No. Mensajes. Ahí está. Bien. Bueno, acá este ejemplo se los dejo porque estuvimos practicando bastantes ejercicios de cómo preparar las soluciones. Acá en particular se explica cómo uno lo haría en el laboratorio, que un poco les fui explicando. Como vimos, los primeros pasos son identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. El siguiente es poder pararnos desde la realidad del enunciado. Entonces, acá lo que nos presenta es una solución 0,05 molar de sulfato de cobre en agua con el dato de que tenemos que armar 250 mililitros finales. Entonces, lo que nosotros ahí necesitamos calcular es la cantidad de moles de soluto que necesitamos agregar en base al volumen de solución deseado, es decir, lo que nos pidieron. Calcular la masa del soluto, es decir, transformar los moles a masa, ¿sí? Para que nosotros lo podamos pesar a la balanza. Un poco yo les hacía la comparación, o el chiste, por así decirlo, que no hay balanza que pese en moles. Entonces, lo que nosotros necesitamos es calcular cuántos moles necesito y después eso pasarlo a masa para poder pesarlo en la balanza, a partir de su peso fórmula o masa molar. Obtenida la masa molar, esa masa se pesa en la balanza, ¿sí? Acá la explicación es, uno busca el frasco donde tenga el reactivo, en este caso el sulfato de cobre, se pesa en un vidrio reloj o a veces un papel de aluminio y ya. Se pesa en la balanza analítica, se tara con lo que vayamos a pesar, el vidrio o el papel aluminio, se agrega tanta masa como no lo necesitábamos en la situación problemática. Eso después se transfiere a algún volumétrico adecuado y se agrega agua hasta poder disolver el sólido. Después se lleva a volumen cuidadosamente en un matraz o en una probeta. Muchas veces lo que se hace es pasar primero a un vaso de precipitado o algo más fácil de manipular. Se agrega un poco menos del volumen que uno quiere obtener finalmente para poder disolverlo bien. Se trasvasa y ahí después se agrega cuánto volumen se necesita del solvente hasta llegar al volumen final, que en este caso sería 250 mililitros. Eso es básicamente lo que son los pasos en el laboratorio. Ahora, si ustedes quieren, como es un ejercicio, es un ejemplo con números, si quieren practicar, pueden calcular cuánta masa necesitarían pesar para resolver esta situación. Bien, lo que les había adelantado cuando estábamos haciendo el ejercicio 4 con respecto a lo de la densidad. Algo que es muy importante es que el volumen va a depender de la temperatura. Por eso también, si alguno trabajó en laboratorio, que algunos mencionaron, o pudieron ir al laboratorio de la universidad en alguna instancia, muchos tuvieron a mano algún material de laboratorio, van a ver que la mayoría en el vidrio dice a qué temperatura está referenciado el volumen. Normalmente es a la temperatura ambiente. Como la temperatura ambiente no varía tanto, muchas comillas, se trabaja con ese material a lo que nosotros denominamos temperatura ambiente. Sí, nos ha pasado, y esto se los puedo decir a ciencia cierta,
hemos tenido experimentos en el laboratorio que dan en invierno pero no dan en verano, y dan en verano pero no dan en invierno, por una cuestión de la temperatura. Eso puede pasar. Pero bueno, se trata de trabajar en las mejores condiciones de temperatura y presión para que esto se pueda sostener, ¿sí? Pero tiene que ver con esto mismo. El volumen depende de la temperatura. Entonces, en nuestros ejercicios van a ver que hay ciertas aclaraciones que cuando agregamos dos compuestos, hablamos de que se asume volúmenes aditivos. ¿Qué quiere decir? Que asumimos que cuando sumamos esos volúmenes, dan lo mismo, dan como si los estuviéramos sumando normalmente. Pero, como siempre les digo, es importante que ustedes sepan la química real, ¿sí? Si bien nosotros utilizamos modelos o asumimos cosas para simplificar, tengan en cuenta que, dependiendo del tipo de interacción soluto-solvente, ocupan un determinado volumen y que ese también puede estar condicionado por la temperatura. ¿Sí? Entonces, en las mezclas líquidas reales, los volúmenes no son aditivos. En caso de que así sea, está la aclaración en el ejercicio, ¿sí? Y con eso terminamos lo que es teoría del día de hoy. La clase que viene vamos a trabajar con diluciones, ¿sí? Para agregar a nuestro hermoso trabalengua de los creadores de soluciones y disoluciones va a venir diluciones, ¿sí? Por eso les dije que importante el trabajito de glosario porque son todas definiciones diferentes. Bien, entonces con eso terminamos nuestra teoría de soluciones del día de hoy. ¿Dudas, consultas, preguntas o alguno o alguna que le haya quedado dudas de cantidades en química que vinieron después y que no se pudieron consultar al principio? Si no, son libres. Sí, va a haber clase teórica, va a ser la parte de diluciones, pero igualmente va a estar grabada, así que van a poder ver la clase tranquilamente y si llegan a necesitar en alguna situación alguna clase de consulta o algo, lo arreglamos. Lo que les puedo ofrecer a los que puedan, seguramente se los voy a ofrecer también a los de la mañana, es que pueden asistir a la clase que estoy yo, que no es su horario de cursada, o sea que no va a ser su horario de examen. Pero bueno, no sé cuánta flexibilidad tienen para asistir a la clase de las 8 de la mañana, más considerando que rinden ese mismo día a la noche. Con los de la mañana capaz que es un poco más factible, pero en su caso va a ser un poco más difícil. Si no, vemos de poner alguna instancia o profundizamos porque vamos a tener 3 clases. Si no nos come ningún feriado, está pautadas, o asueto o algo de eso, están pautadas 3 clases de soluciones. Entonces, lo que veamos la clase que viene, ustedes después lo van a poder preguntar en la otra. Y sí, tenemos recuperatorio y clase igual porque la verdad que este cuatrimestre nos quedó cargadísimo de feriados. O sea, tienen 2 feriados que caen miércoles. Entonces se nos cambió todo el calendario, todo el cronograma. Entonces tuvimos que juntar clase teórica con recuperatorio. Bien, ¿alguna duda más? ¿Consulta? Por ahora no, profe. Perfecto. Tal vez la semana que viene, Todo cuando puede veamos. pasar. Sí. A partir de ahora, ustedes pueden hacer, explicado lo de densidad, pueden hacer hasta el ejercicio 9. Del 10 en adelante ya se trabaja con diluciones. Así que del 1 al 9 ya pueden hacer tranquilamente de la guía. Y cuando terminemos de dar lo teórico, les habilito
la guía de adicionales. Así no les meto mucha información. El recuperatorio es la semana que viene. Perfecto, buenas noches. Dale, perfecto, Jennifer. Gracias por avisarme. Igualmente va a quedar grabada, así que lo arreglamos o hacemos esto de alguna especie de consulta o lo vemos de suplir si quedan muchas dudas.